Creo que no exagero si digo que desde que era niño me he preguntado para qué estoy en el mundo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Esa pregunta me ha perseguido luego durante mi adolescencia y durante toda mi adultez. No puedo decir que he encontrado respuestas, pero sí más preguntas y tal vez algunas pistas, o como me gusta llamarlas, sugerencias de la vida. Quiero decir, sé que no estoy aquí para satisfacer mis caprichos ni para pasarme la vida como un turista viajando sin propósito por el mundo, ni paseando sin fin por los shoppings de cualquier ciudad. No estoy aquí únicamente para ver series de televisión, ni únicamente para reunirme con amigos a comer y conversar sobre política, autos o fútbol. Y no he recibido señales de que debo dedicarme a ser astronauta, ni abogado, ni matemático, ni diseñador de interiores. Luego de haber sido cadete, vendedor junior y luego encargado de un local de ropa de cuero, estudiante universitario, adjunto de cátedra de la materia de atención de cuentas de la carrera de marketing, publicitario sin ejercicio, redactor, disjockey, animador de fiestas, me he convertido en mago profesional. Y aunque he intentado abandonar la magia muchas veces, la magia no me ha permitido abandonarla. Se ha quedado conmigo hasta el día de hoy y me ha regalado emocionantes experiencias y bendiciones. Junto con el ejercicio del mago ha venido añadido el de narrador, orador, comunicador en general. Luego me he convertido por pedido y no por deseo ni capricho en coach y consultor de oradores y comunicadores y luego de empresas y personas en general. He escrito 5 libros, he dado cursos y talleres, charlas públicas y privadas. He sido director y productor artístico y desde hace 3 años, además, soy director de relaciones con huéspedes, encargado de recursos humanos de un complejo residencial turístico, director artístico y director de un restaurante y un bar. En medio de todo eso, he incursionado en el dibujo y en la pintura, en la música, en el intento de tocar el piano, tomé clases de tango, estudié comedia musical y teatro, di clases de magia en vivo y ahora online, fui asesor de vestuario e imagen, anfitrión de restaurantes y hasta telefonista de una empresa. Sigo sin saber muy bien para qué estoy aquí. Algunas cosas que hice o fui se desvanecieron pronto de mi existencia y algunas otras cosas que hice o fui aún hago y soy. Y mientras espero que la vida siga mostrándome por dónde, he aprendido que en todas mis interacciones deseo e intento que todas las partes involucradas salgan ganando y que todos los intercambios tengan valor, que no dé lo mismo que yo esté allí o no esté, que haga una diferencia mi presencia o mi palabra. Tal vez algo de lo que hago y soy, haré y seré hasta el último día de mi vida. Tal vez seré o haré alguna cosa nueva y dejaré de ser o hacer algo que tal vez hoy me parece importante o indispensable. Estas reflexiones me aparecieron hoy, luego de haber emprendido la lectura de Cuentos Únicos, editado por Javier Marías. Un libro que desde el prólogo me parece indispensable. No solo por el contenido de los cuentos que componen el libro, sino por lo que detona como posibilidad para la reflexión el propósito del libro y lo que el compilador comparte sobre sus motivos para concebir y producir la antología. Hace algunos episodios les narré un cuento y les hablé de Javier Marías. El último fin de semana fui a ver Matilda, la comedia musical, protagonizada por mis sobrinos Facundo y Martina aquí en el Teatro de la Ciudad en Playa del Carmen. Como para variar, llegué temprano a la zona del teatro, entré a una librería para hacer tiempo. Allí encontré este libro que había buscado sin éxito en internet al ridículo precio de 99 pesos mexicanos, que son unos $5. Es una antología de cuentos fantásticos y de terror de autores cuyas carreras literarias fueron fugaces y, según dice el editor, produjeron un único cuento de gran calidad, ya sea en medio de una producción literaria simplemente mediocre o truncada, o bien como una incursión circunstancial, ya que sus vidas estuvieron dedicadas a otro tipo de literatura o simplemente a otro tipo de ocupación. Muchas cosas suceden en la vida de los escritores y de las personas en general, claro, por las cuales no pueden llegar a producir una obra prolífica que los consagre a lo largo de los años como escritores de cuentos. Estos autores y estos cuentos estuvieron perdidos durante mucho tiempo y aquí han sido rescatados. En este episodio, entonces, les comparto 3 cuentos de autores únicos junto con breves reseñas biográficas de cada uno. El primer cuento de hoy lleva por título Así niego a Belsi y el autor es John Collier, con traducción de Alejandro García Reyes. John Collier, nacido en 1901 en Londres,
Quiso ser poeta, en principio, y así se lo comunicó a los 18 años a su padre, quien no se sorprendió. Se mostró indulgente y lo ayudó a subsistir con generosidad. El resultado de la temprana vocación de Collier fue, sin embargo, un solo volumen de poesías titulado Gemini, en 1931, e influenciado por los hermanos Sidwell. Collier, según su propia confesión, fue desarrollando en sus numerosos ratos libres una gran afición por los juegos de azar, las charlas de café y las visitas a museos y galerías, llevado por su creciente interés por la pintura. Su primer libro publicado fue, no obstante, una novela, His Monkey Wife, en 1930, que tuvo cierto éxito por lo llamativo del tema que el título indica. Fue poco después cuando empezó a escribir cuentos, y hoy en día hay quien lo considera un digno heredero de Poe o Henry Isaki, pues por debajo de sus relatos aparentemente ligeros de tono hay una corriente seria y macabra. Sus colecciones más célebres, pero no demasiado injustamente, son Green Thoughts, en 1932, Presenting Moonshine, en 1941, A Touch of Nutmeg, en 1943, y Fancies and Good Nights, en 1951. Ha pasado buena parte de su vida en Estados Unidos, concretamente en Hollywood, trabajando como guionista, y a él se debe, por ejemplo, el guión de la película de Henry Cornelius, I Am a Camera, en 1955. El presente relato, Thus I Refuse Bill C., procede de la mayoría de las colecciones mencionadas, ya que son acumulativas, y Collier no ha dejado de incluirlo en ninguna de ellas. Hay una postdata del editor escrita 15 años después. Aquí debo rectificar algo. Green Thoughts es una novela, no una colección de relatos, y debería haber hablado de The Touch of Nutmeg, que es el título correcto. El cuento aquí incluido se publicó por primera vez en octubre de 1940 en The Atlantic Monthly, y no estoy muy seguro de que no fuera adaptado por Alfred Hitchcock para su famosa serie de televisión. De lo que sí estoy seguro es de que Collier colaboró con Hitchcock en alguna ocasión y de que murió en 1980. Antonio Iriarte me indica que la referencia a estas tres en un diálogo del cuento es a la película These Three en 1936 de William Wyler, quien años más tarde hizo una remake. The Children's Hour, con Audrey Hepburn, Shirley MacLaine y James Garner en los papeles que antes habían interpretado Merle Oberon, Miriam Hopkins y Joel McCrea. El cuento dice así: «Voy a tocar la campanilla para el té», dijo la señora Carter. «Espero que Simon lo oiga». Miraron por la ventana del salón. El largo jardín, que ofrecía un aspecto de agradable descuido, terminaba en una parcela de terreno baldío. Allí se alzaba un pequeño invernadero, casi totalmente en ruinas, pero que aún conservaba algún vestigio de su pasado esplendor. Era el escondite de Simon. Las ramas entrelazadas en un manzano y un peral, plantados demasiado cerca del uno del otro, como siempre ocurre en los jardines de los barrios periféricos, lo tapaban casi por completo. Lo veían a lo lejos trotar de aquí para allá, haciendo muecas y gesticulaciones, interpretando todas las solemnes pantomimas de los niños pequeños que se pasan largas tardes en los olvidados rincones de largos jardines. «Allí está, bendito sea», exclamó Betty. «Siempre jugando ese juego suyo», añadió la señora Carter. «Ya no quiere jugar con los demás niños, y si voy allí, qué genio saca. Lo peor es que vuelve siempre agotado». «Pero, ¿es que no duerme la siesta por las tardes?», preguntó Betty. «Ya sabes cuáles son las ideas de Simon Mayor», le contestó la señora Carter. «Que elija por sí mismo», dice, y ahí tienes lo que elige. Y cuando entra en casa viene siempre pálido como la cera». «Mire, ha oído la campanilla», observó Betty. La frase tenía su justificación, aunque la campanilla hubiera dejado de sonar hacía ya un minuto largo. Simon pequeño interrumpió el desfile como si el tintineo del metal hubiese llegado en aquel preciso instante a sus oídos. Le vieron barrer y escarbar ritualmente el suelo con su pequeño bastón y luego cruzar con paso renqueante el marchito y caliente césped del jardín en dirección a la casa. La señora Carter condujo a su invitada al piso de abajo, al cuarto de los niños, o pabellón del jardín, que también hacía las veces de sala de té los días de mucho calor. En otros tiempos había sido el espacioso lavadero de aquella casa gregoriana de varios pisos. Ahora las paredes estaban pintadas en un tono crema, visillos azules de un tul bastante ordinario cubrían las ventanas. Había unos cuantos sillones tapizados de loneta, el suelo era de baldosas y una reproducción de los girasoles de Van Gogh colgaba sobre la repisa de la chimenea. Simon pequeño entró arrastrando los pies y saludó a Betty con un gesto maquinal. Su rostro, que acababa en una prominente barbilla, tenía la forma de un triángulo casi perfecto,
y estaba más pálido aún de lo que era normal en él. «Ah, ya está aquí el pequeño diablillo», exclamó Betty. Simon la miró. «No», dijo secamente. En ese momento se abrió la puerta y entró el señor Carter frotándose las manos. Era dentista y se las lavaba antes y después de todo lo que hacía. «¿Tú?», exclamó su mujer, «¿en casa a esta hora?». «Espero no ser mal recibido», le respondió el señor Carter mientras saludaba a Betty con una inclinación de cabeza. «2 personas cancelaron sus citas, así que decidí venir a casa. Espero no ser mal recibido, repito». «No seas tonto», le contestó su mujer. «Pues claro que no». «Simon pequeño no parece estar tan seguro», prosiguió el señor Carter. «Simon pequeño, ¿te molesta que haya venido a tomar el té contigo?» «No, papá». «¿No qué?» «No, Simon mayor». «Eso está mejor. Simon mayor y Simon pequeño. Así suena más amistoso, ¿no te parece? En otros tiempos los niños pequeños tenían que llamar a su padre señor. Y si se les olvidaba, una buena zurra. En el trasero, Simon pequeño. En el trasero», repitió el señor Carter mientras se lavaba otra vez las manos con sus invisibles agua y jabón. El niño se puso como la grana de vergüenza o de rabia. «Pero ahora, ya ves», intervino Betty tratando de ayudar, «puedes llamar a tu padre como quieras». «¿Y qué ha hecho esta tarde Simon pequeño?», preguntó el señor Carter mientras Simon mayor estaba trabajando. «Nada», masculló su hijo. «Pues en ese caso te habrás aburrido de lo lindo», respondió el señor Carter. «Has de aprender de la experiencia, Simon pequeño. Mañana haz algo que te divierta y ya verás cómo no te aburres». «Yo quiero que aprenda de la experiencia, Betty. Ese es mi método, el nuevo método». «Ya he aprendido», respondió el pequeño con ese tono de persona anciana y cansada que tan a menudo emplean los niños. «Pues quién lo diría», replicó el señor Carter, «si te pasas toda la tarde calentando el asiento sin hacer nada. Si mi padre me hubiera pillado cruzado de brazos no habría podido volverme a sentar en una temporada». «Ha estado jugando», intervino la señora Carter. «Un poquito», puntualizó el niño. «Un poquito bastante», corrigió la señora Carter. «Cuando entra en casa es un manojo de nervios y está como aturdido. Debería dormir la siesta». «Ha cumplido 6 años», le respondió su marido. «Ya tiene uso de razón. Ha de saber elegir por sí mismo». «Bueno, Simon pequeño, ¿y qué juego es ese tan divertido que te pone tan nervioso y te aturde tanto? Debe haber pocos juegos tan emocionantes como ese». «No es nada», contestó el niño. «Oh, vamos», protestó su padre. «¿Somos o no somos amigos? A mí puedes contármelo todo. En mis tiempos yo también fui un Simon pequeño como tú y jugaba a las mismas cosas a las que juegas tú ahora. Claro que en aquellos tiempos no había aviones. ¿Y con quién juegas a ese juego tan entretenido? Vamos, hombre. Todos hemos de contestar cuando nos hacen preguntas tan educadas, o de lo contrario el mundo no podría seguir dando vueltas. ¿Con quién juegas, «Con el señor Belsey», le contestó el niño dándose por vencido. «¿El señor Belsey?», repitió el padre arqueando las cejas e interrogando con la mirada a su mujer. «Es un juego que él se inventa», aclaró la madre. «No, no me lo invento», gritó el niño. «¡Tonta!». «Eres un mentiroso», le respondió su madre, «y además un maleducado». «Bueno, mejor será que cambiemos de conversación». «Si primero dices que cuenta mentiras y a continuación propones que cambiemos de tema», arguyó el señor Carter, «no es de extrañar que sea maleducado. Él te cuenta sus fantasías y tú le inculcas un sentimiento de culpabilidad. ¿Qué puedes esperar entonces? Pues un mecanismo de defensa, y entonces es cuando miente de verdad». «Es como en estas 3», intervino Betty. «Solo que distinto, claro. La protagonista era una pequeña mentirosa que no se sonrojaba por nada». «Pues ya la habría hecho yo sonrojarse en determinada parte de su anatomía», replicó el señor Carter. «Pero Simon pequeño está aún en la fase de la fantasía. ¿Verdad que sí, Simon pequeño, que lo que pasa es que te inventas cosas?» «No, no invento nada», respondió el niño. «Sí que lo haces», insistió el padre. «Y como tú sabes que sí, aún no es demasiado tarde para tratar de razonar contigo. No hay nada de malo en la fantasía, querido amigo. Lo único que tienes que darte cuenta es la diferencia que existe entre lo que uno sueña despierto y las cosas tal como son en la realidad, o de lo contrario tu cerebro nunca será el de una persona adulta. No será nunca el cerebro de un Simon mayor. Así que vamos a ver.
Cuéntanos algo de ese señor Belsy tuyo, vamos, ¿a qué se parece? No se parece a nada, respondió el niño. ¿A nada de nada? Pues vaya tipo tan horrible, bromeó su padre. A mí no me da miedo, contestó el pequeño. Ningún miedo. Eso faltaría, exclamó su padre. Si te diera miedo estaría dándote miedo a ti mismo. Mira, yo siempre le digo a gente que tiene más años que tú, que lo que les pasa es que tienen miedo de sí mismos. ¿Y qué? ¿Es un payaso o un gigante? A veces sí, respondió el niño. Así que unas veces es una cosa y otras otra, resumió el padre. Todo es un poco vago, ¿no te parece? ¿Por qué no puedes decirnos qué aspecto tiene? Yo lo quiero y él me quiere a mí, dijo el pequeño. Vaya, esas son palabras mayores, exclamó el señor Carter. Mira, lo mejor es que reserves ese tipo de expresiones para la gente de carne y hueso, como Simon Mayor y Simon Pequeño, por ejemplo. Él es de carne y hueso, contestó el niño con vehemencia. No es de mentira, es de carne y hueso. Óyeme, ordenó su padre. Cuando sales al jardín, allí no hay nadie, ¿verdad? No, respondió el niño. Y entonces piensas en él, aquí en tu cabeza, y se te aparece. No, contestó Simon Pequeño. Antes he de hacer algo con mi bastón. Eso no tiene importancia. Sí que la tiene. Simon Pequeño está siendo muy testarudo, advirtió el señor Carter. Estoy tratando de explicarte algo. Llevo en este mundo más tiempo que tú y por lo tanto soy mayor que tú y sé más cosas. Te estoy explicando que el señor Belsy es una fantasía tuya. ¿Me oyes? ¿Entiendes lo que te digo? Sí, papá. Es un juego, un producto de tu imaginación. El niño hundió la vista en el plato con una sonrisa de resignación. Supongo que me estás escuchando, continuó su padre. Lo único que tienes que hacer es decir: he estado jugando a un juego de mentira con alguien que me invento y que se llama señor Belsy. Entonces ya nadie podrá decir que mientes y te darás cuenta de la diferencia que hay entre los sueños y la realidad. El señor Belsy es pura fantasía. El niño seguía con los ojos fijos en el plato. Unas veces está ahí y otras veces, pues no, prosiguió el señor Carter. Unas veces tiene tal aspecto y otras veces otro. Verlo, en realidad, no puedes verlo. Al menos no como me ves a mí. Yo soy real, a él no puedes tocarlo, en cambio a mí sí que puedes y yo puedo tocarte a ti. El señor Carter alargó su blanca manaza de dentista y agarró a su hijo por el hombro. Calló un instante mientras apretaba la mano. El niño hundió aún más la cabeza en el plato. Ahora ya sabes la diferencia que hay entre lo real y lo imaginario, continuó el señor Carter. Tú y yo somos una cosa, él es otra. ¿Cuál de las dos es imaginaria? Vamos, contéstame, ¿cuál de las dos es imaginaria? Simon Mayor y Simon Pequeño, contestó el niño. ¡No!, exclamó Betty, y enseguida se tapó la boca con la mano, pues ¿a santo de qué habría de gritar? No, una visita cuando un padre le está explicando cosas a su hijo de un modo tan científico y tan moderno. Muy bien, hijo, continuó el señor Carter. Ya he dicho que hay que dejar que aprendas de la experiencia. Ve arriba, sube derecho a tu cuarto. Vas a aprender qué es mejor, si razonar o ser un niño díscolo y testarudo. Ve arriba. Yo subiré ahora enseguida. No irás a pegar al niño, ¿verdad?, imploró la señora Carter. No, intervino el niño. El señor Belsy no se lo permitiría. Vete arriba de una vez, vociferó su padre. Simón Pequeño se detuvo al llegar a la puerta. Dijo que no dejaría que nadie me hiciera daño, gimoteó. Dijo que se aparecería con forma de león, con alas y todo, y que se comería a quien lo intentase. Vas a ver lo real que es ese amigo tuyo, le contestó el padre a gritos. Si no quieres aprender por las buenas, vas a aprender por las malas. Ve bajándote los pantalones. Pero antes voy a acabarme mi taza de té, concluyó, dirigiéndose a las dos mujeres. Ninguno de los tres dijo una palabra. El señor Carter se acabó su té y salió sin prisa de la habitación, lavándose siempre las manos con aquellos invisibles agua y jabón suyos.
La señora Carter no abrió la boca. A Betty no se le ocurría nada que decir, pero quería empezar una conversación a toda costa. Tenía miedo de lo que pudieran escuchar sus oídos. Y de pronto se oyó un grito horrísono que pareció rasgar el aire. «¡Dios bendito!», exclamó. «¿Qué ha sido eso? Lo debe de estar baldando». Se levantó de un salto de su asiento. Sus ojos bobalicones centelleaban a través de sus gafas. «Voy arriba a ver qué ha sido», añadió temblorosa. «Sí, vamos arriba», coreó la señora Carter. «Eso no ha sido Simon pequeño». Y en el descansillo del segundo piso fue donde hallaron el zapato con el pie del hombre aún dentro, como ese último bocado que a veces cae de las fauces de un gato con prisa. De John Collier. Así niego a Belsi. Este podcast, como les conté en el episodio pasado, va a cumplir un año la primera semana de julio. Para celebrar este primer aniversario vamos a hacer un espectáculo el próximo domingo 7 de julio. Estamos hablando del año 2019, víspera de feriado a las 20 horas en el Teatro Maipo Cabaret, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Las entradas van a estar a la venta muy pronto a través de plateanet.com y en la boletería del Teatro Maipo. Será un espectáculo muy especial por la celebración del primer aniversario de Cuentos para Despertar, pero además porque voy a compartir mis relatos e historias más personales y queridos, además por supuesto de hacer magia, incluyendo un par de novedades. Por las dudas, y porque me han escrito para decirme que investigando en internet encontraron que las entradas están agotadas, las entradas todavía no están a la venta y van a estar a la venta recién hacia la última semana de mayo o la primera semana de junio, únicamente por Plateanet. Si ustedes buscan Una Noche Mágica, el título del espectáculo, o Jansenson, mi apellido, en Plateanet, en Argentina, la búsqueda puede darles ningún resultado si es que todavía las entradas no están a la venta, o puede darles como resultado este espectáculo con las entradas, los valores, la información y todo lo demás. El show de vuelta es el domingo 7 de julio, víspera de feriado 2019, a las 20 horas en el Teatro Maipo Cabaret. Además, como también les conté en el episodio anterior, voy a aprovechar para llevar algunos libros en papel que ya me han encargado y que pueden encargarme también escribiendo un email a norberto@jansenson.com. Hay 3 libros disponibles: El arte de hablar, dedicado a oradores, artistas y comunicadores; el libro Mano a Mano René y yo, en el que comparto enseñanzas e historias sobre la magia de vivir que recibí de mi maestro René Laván; y el libro Una magia posible, en el que están publicados casi todos los cuentos, poemas, reflexiones y otros escritos de mi autoría que han formado parte de mis presentaciones y espectáculos durante todos estos años. Cualquiera de ellos cuesta 700 pesos argentinos, que es el mismo valor que cuestan en cualquier Amazon del mundo, que me pueden transferir o depositar o pagar por Mercado Pago. Se van a ahorrar el envío, que en el caso de Argentina es más caro que el valor de los libros. El segundo cuento de hoy, del mismo libro, Cuentos Únicos, editado por Javier Marías, lleva por título La canción de Lord Rendall, de James Denham, traducción de Javier Marías. James Ryan Denham, 1911 a 1943, nacido en Londres y educado en Cambridge, fue uno de los talentos malogrados por la Segunda Guerra Mundial. Perteneciente a una familia acomodada, inició una carrera diplomática que lo llevó a Birmania y a la India en 1934 y 1937. Su obra literaria conocida es breve y escasa y se compone de 5 títulos, todos ellos publicados en ediciones privadas hoy inencontrables, ya que al parecer juzgaba esta actividad un mero entretenimiento. Amigo de Malcolm Lowry, con quien había coincidido en la universidad, y del famoso coleccionista de arte Edward James, él mismo llegó a poseer una excelente colección de pintura francesa del 18 y el 19. Su último libro, How to Kill, de 1993, del que procede el cuento aquí traducido Lord Rendall's Song, fue el único que intentó publicar en edición comercial, pero ningún editor lo quiso porque se consideró que podría deprimir a los combatientes y a la población en plena guerra, y por la desusada carga erótica de algunos de los relatos. Con anterioridad, Denham había publicado 3 libros de versos,
Vanishings en 1932, otro volumen de cuentos, Knives and Landscapes en 1934, una novela corta, The Night Face en 1938 y Gentle Men and Women en 1939, una serie de breves semblanzas de personajes célebres, entre ellos Chaplin, Cocteau, la bailarina Tilly Loche y el pianista Dino Lipatti. Denham murió a los 32 años, caído en combate en el norte de África. Aunque el presente relato, una Miss en Abim de Vértigo, se explica perfectamente por sí solo, puede ser útil saber que la canción popular inglesa Lord Rendall es el diálogo entre el joven Lord Rendall y su madre después de que aquel haya sido envenenado por su novia. A la última pregunta de la madre, ¿qué le dejarás a tu amor, Rendall, hijo mío?, éste responde: una soga para ahorcarla, madre, una soga para ahorcarla. El cuento dice así: quería darle la sorpresa a Janet, así que no le comuniqué el día de mi regreso. 4 años, pensé, son tanto tiempo que no importarán unos días más de incertidumbre. Saber un lunes por medio de una carta que llegó el miércoles le será menos emocionante que saberlo el mismo miércoles al abrir la puerta y encontrarse conmigo en el umbral. La guerra, la prisión, todo aquello había quedado atrás, tan rápidamente atrás que ya empezaba a olvidarlo. Estaba más que dispuesto a olvidarlo enseguida, a lograr que mi vida con Janet y el niño no se viera afectada por mis padecimientos, a reanudarla como si nunca me hubiera ido y jamás hubieran existido el frente, las órdenes, los combates, los piojos, las mutilaciones, el hambre, la muerte, el miedo y los tormentos del campo de concentración alemán. Ella sabía que yo estaba vivo, se le había notificado, sabía que había sido hecho prisionero y que por lo tanto estaba vivo, que regresaría. Debía de esperar a diario el aviso de mi llegada. Le daría una sorpresa, no un susto, y valía la pena. Llamaría a la puerta. Ella abriría secándose las manos en el delantal y allí estaría yo, vestido por fin de paisano, con no muy buen aspecto y más flaco pero sonriente y deseando abrazarla, besarla. La cogería en brazos, le arrancaría el delantal. Ella lloraría con la cara hundida en mi hombro. Yo notaría cómo sus lágrimas me humedecían la tela de la chaqueta, una humedad tan distinta a la de la celda de castigo con sus goteras, de la lluvia monótona cayendo sobre los cascos durante las marchas y en las trincheras. Desde que tomé la decisión de no avisarla, disfruté tanto anticipando la escena de mi llegada que cuando me encontré ante la casa me dio pena poner término a aquella dulce espera. Fue por eso por lo que me acerqué sigilosamente por la parte de atrás, para tratar de escuchar algún ruido o ver algo desde fuera. Quería acostumbrarme de nuevo a los sonidos habituales, a los más familiares, a los que había echado dolorosamente de menos cuando era imposible oírlos. El ruido de los cacharros en la cocina, el chirrido de la puerta del baño, los pasos de Janet y la voz del niño. El niño acababa de cumplir 1 mes cuando yo me había ido y entonces solo tenía voz para llorar y gritar. Ahora, con 4 años, tendría una voz verdadera, una forma de hablar propia, tal vez parecida a la de su madre, con quien habría estado tanto tiempo. Se llamaba Martin. No sabía si estaban en casa. Me llegué hasta la puerta de atrás y contuve el aliento, ávido de sonidos. Fue el llanto del niño lo primero que oí, y me extrañó. Era el llanto de un niño pequeño, tan pequeño como era Martin cuando yo partí para el frente. ¿Cómo era posible? Me pregunté si me habría equivocado de casa, también si Janet y el niño se podrían haber mudado sin que yo lo supiera y ahora vivía allí otra familia. El llanto del niño se oía lejano, como si viniera de nuestro dormitorio. Me atreví a mirar. Allí estaba la cocina, vacía, sin personas y sin comida. Estaba anocheciendo. Era hora de que Janet preparara algo de cena, quizá iba a hacerlo en cuanto el niño se apaciguara. Pero no pude esperar y bordeé la casa para intentar ver algo por la parte delantera. La ventana de mi derecha era la del salón, la de mi izquierda, al otro lado de la puerta principal, la de nuestra alcoba. Rodeé la casa por la derecha, pegado a los muros y semi-agachado para no ser visto. Luego me fui incorporando lentamente hasta que con mi ojo izquierdo vi el interior del salón. Estaba también vacío. La ventana estaba cerrada y seguía oyendo el llanto del niño que ya no podía ser Martin.
Janet debía estar en el dormitorio calmando a aquel niño, quienquiera que fuese, y si ella era ella. Iba ya a desplazarme hacia la ventana de la izquierda cuando se abrió la puerta del salón y vi aparecer a Janet. Sí, era ella. No me había equivocado de casa ni se habían mudado sin mi conocimiento. Llevaba puesto un delantal, como había previsto. Llevaba siempre puesto el delantal. Decía que quitárselo era una pérdida de tiempo porque siempre decía había que volver a ponérselo por algo. Estaba muy guapa. No había cambiado. Pero todo esto lo vi y lo pensé en un par de segundos, porque detrás de ella, inmediatamente, entró también un hombre. Era muy alto, y desde mi perspectiva la cabeza le quedaba cortada por la parte superior del marco de la ventana. Estaba en mangas de camisa, aunque con corbata, como si hubiera vuelto del trabajo hacía poco y solo le hubiera dado tiempo de despojarse de la chaqueta. Parecía estar en su casa. Al entrar había caminado detrás de Janet como caminan los maridos por sus casas detrás de sus mujeres. Si yo me agachaba más, no podría ver nada, así que decidí esperar a que se sentara para verle la cara. Él me dio la espalda durante unos segundos y vi muy cerca la espalda de su camisa blanca, las manos en los bolsillos. Cuando se retiró de la ventana dejó entrar en mi campo visual a Janet de nuevo. No se hablaban, parecían enfadados, con uno de esos momentáneos silencios tensos que siguen a una discusión entre marido y mujer. Entonces Janet se sentó en el sofá y cruzó las piernas. Era raro que llevara medias transparentes y zapatos de tacón alto con el delantal puesto. Se echó las manos a la cara y se puso a llorar. Él, entonces, se agachó a su lado, pero no para consolarla, sino que se limitó a observarla en su llanto. Y fue entonces al agacharse cuando le vi la cara. Su cara era mi cara. El hombre que estaba allí en mangas de camisa era exactamente igual que yo. No es que hubiera un gran parecido, es que las facciones eran idénticas. Eran las mías, como si me viera en un espejo, o mejor dicho, como si me estuviera viendo en una de aquellas películas familiares que habíamos rodado al poco de nacer Martin. El padre de Janet nos había regalado una cámara para que tuviéramos imágenes de nuestro niño cuando ya no fuera niño. El padre de Janet tenía dinero antes de la guerra y yo confiaba en que Janet, pese a las estrecheces, hubiera podido filmar algo de aquellos años de Martin que yo me había perdido. Pensé si quizá no estaba viendo eso, una película. Si quizá no había llegado justo en el momento en que Janet, nostálgica, estaba proyectando en el salón una vieja escena de antes de mi partida. Pero no era así, porque lo que yo veía estaba en color, no en blanco y negro. Y además nunca había habido nadie que nos filmara a ella y a mí desde aquella ventana, pues lo que veía lo veía desde el ángulo que yo ocupaba en aquel momento. El hombre que estaba allí era real. De haber roto el cristal podría haberlo tocado. Y allí estaba, agachado con mis mismos ojos y mi misma nariz y mis mismos labios, y el pelo rubio y rizado, y hasta tenía la pequeña cicatriz al final de la ceja izquierda, una pedrada de mi primo Derek en la infancia. Me toqué la pequeña cicatriz. Ya era de noche. Ahora estaban hablando, pero el cristal cerrado no permitía oír las palabras y el llanto de Martin había cesado desde que habían entrado en la habitación. Era Janet quien sollozaba ahora, y el hombre que era igual que yo le decía cosas agachado a su altura, pero por su expresión sabía que tampoco las palabras eran de consuelo, sino quizá de burla o de recriminación. La cabeza me daba vueltas, pero aún así pensé 2, 3 ideas, a cuál más absurda. Pensé que ella había encontrado un hombre idéntico a mí para suplantarme durante mi larga ausencia. También pensé que se había producido una incomprensible alteración o cancelación del tiempo, que aquellos 4 años habían sido de verdad olvidados, borrados, como yo deseaba ahora para la reanudación de mi vida con Janet y el niño. Los años de guerra y prisión no habían existido y yo, Tom Booth, no había ido a la guerra ni había sido hecho prisionero y por eso estaba allí como cualquier día, discutiendo con Janet a la vuelta del trabajo. Había pasado con ella aquellos 4 años. Yo, Tom Booth, no había sido llamado a filas y había permanecido en casa. Pero entonces, ¿quién era yo, el que miraba por la ventana? El que había caminado hasta aquella casa, el que acababa de regresar de un campo de concentración alemán. ¿A quién pertenecían tantos recuerdos? ¿Quién había combatido? Y pensé también otra cosa, que la emoción de la llegada me estaba haciendo ver una escena del pasado, alguna escena anterior a mi marcha, quizá la última, algo que había olvidado y que ahora venía a mí con la fuerza de la recuperación.
Quizá Janet había llorado el último día porque me marchaba y podían matarme y yo me lo había tomado a broma. Eso podía explicar el llanto del niño, Martin, a un bebé. Pero lo cierto es que todo aquello no era una alucinación. Yo no lo imaginaba ni rememoraba, sino que lo veía. Y además Janet no había llorado antes de mi partida. Era una mujer con mucha entereza. No dejó de sonreír hasta el último instante. No dejó de comportarse con naturalidad, como si yo no fuera a marcharme. Sabía que lo contrario me lo habría hecho todo más difícil. Iba a llorar hoy, pero sobre mi hombro, al abrirme la puerta, mojándome la chaqueta. No estaba viendo nada del pasado. Nada que hubiera olvidado. Y de ello tuve absoluta certeza cuando vi que el hombre, el marido, el hombre que era yo, Tom, se ponía de pronto de pie y agarraba del cuello a Janet, a su mujer, mi mujer, sentada en el sofá. La agarró del cuello con ambas manos y supe que empezó a apretar. Aunque lo que yo veía era la espalda de Tom de nuevo, mi espalda, la enorme camisa blanca que tapaba a Janet sentada en el sofá. De ella solo veía los brazos extendidos. Los brazos que daban manotazos al aire y luego se ocultaban tras la camisa, quizá en un desesperado intento por abrir mis manos que no eran mías, y luego, al cabo de unos segundos, los brazos de Janet volvieron a aparecer, a ambos lados de la camisa que yo veía de espaldas, pero era para caer, inertes. Oí de nuevo el llanto del niño que atravesaba los cristales de las ventanas cerradas. El hombre salió entonces del salón por la izquierda, seguramente iba a nuestro dormitorio donde estaba el niño. Y al apartarse vi a Janet muerta, estrangulada. Se le habían subido las faldas en el forcejeo. Había perdido uno de los zapatos de tacón alto. Le vi las ligas en las que no había querido pensar durante aquellos 4 años. Estaba paralizado, pero aún así pensé, el hombre que es yo, el hombre que no se ha movido de Chesham durante todo este tiempo, va a matar también a Martin, o al niño nuevo, si es que Janet y yo hemos tenido otro niño durante mi ausencia. Tengo que romper el cristal y entrar y matar al hombre antes de que él mate a Martin o a su propio hijo recién nacido. Tengo que impedirlo. Tengo que matarme ahora mismo. Sin embargo, yo estoy de este lado del cristal y el peligro seguirá adentro. Mientras pensaba todo esto, el llanto del niño se interrumpió y se interrumpió de golpe. No hubo los lloriqueos propios de la paulatina calma, del progresivo sosiego que va llevando a los niños cuando se los coge en brazos o se los mece o se les canta. Antes de mi partida yo le cantaba a Martin la canción de Lord Rendal y a veces conseguía que se apaciguara y dejara de llorar, pero lo conseguía muy lentamente cantándosela una y otra vez. Sollozaba cada vez más débilmente hasta quedarse dormido. Ahora aquel niño, en cambio, se había callado de repente, sin transición alguna, y sin darme cuenta, en medio del silencio, empecé a cantar la canción de Lord Rendal junto a la ventana, la que solía cantarle a Martin, y comienza diciendo: ¿Dónde has estado todo el día, Rendal, hijo mío? Solo que yo le decía: ¿Dónde has estado todo el día, Martin, hijo mío? Y entonces, al empezar a cantar junto a la ventana, oí la voz del hombre que desde nuestra alcoba se unía a la mía para cantar el segundo verso. ¿Dónde has estado todo el día, mi precioso Tom? Pero el niño, mi niño Martin, o su niño que también se llamaba Tom, ya no lloraba. Y cuando el hombre y yo acabamos de cantar la canción de Lord Rendal, no pude evitar preguntarme cuál de los dos tendría que ir a la horca. De James Denham, con traducción de Javier Marías, la canción de Lord Rendal. Les robo un minuto para saludar y agradecer a nuevos oyentes de nuevas ciudades. Aymogasta, que supongo que debe ser Villa de Concepción de Aymogasta, en el norte de la provincia de La Rioja, en Argentina, localidad cabecera de Arauco, donde se producen aceitunas y jojoba. Viña del Mar, en Chile, cuna del Festival de la Canción que se realiza cada febrero desde 1960. Zaragoza, capital de Aragón y destino de peregrinaje, la ciudad de la Línea de la Concepción y también Vitoria-Gasteiz, en España. Santiago de Cali y Valledupar, en Colombia. Pergamino, 9 de Julio, Campana, Carlos Tejedor, Doc Sud y Gregorio de la Ferrer, en Buenos Aires. Luján de Cuyo, tierra de grandes vinos argentinos en la provincia de Mendoza.
Mérida, aquí cerquita, la capital de Yucatán, donde se hallan la Catedral de Mérida y la iglesia de piedra caliza de la Tercera Orden, ambas construidas con vestigios de antiguos templos mayas, y también Álvaro Obregón y Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional en México. Quiero contarles además que este podcast hoy llegó a estar ubicado en el puesto número 12 del ranking de Spotify en Argentina. Uno de los 12 podcasts más escuchados en Argentina en Spotify. Me da mucha alegría y ganas de agradecerles a cada uno de ustedes por ser parte de este proyecto. El último cuento de hoy, del mismo libro Cuentos Únicos, editado por Javier Marías, es de Sir Shane Leslie. La traducción es de Alejandro García Reyes y el título del cuento es Celos. Sir Randolph Shane Leslie, nacido en 1885 y muerto en 1971, nació en Londres en el seno de una aristocrática familia anglo-irlandesa y fue educado en Cambridge, donde se convirtió al catolicismo, marchó a Rusia nada más terminar sus estudios universitarios en 1907 y allí pasó una temporada con el mismísimo Tolstoy en Yasnaya Poliana. Leslie solía contar que Tolstoy le había dicho en una ocasión mientras atravesaban un pueblo cubierto de nieve y hablaban de pacifismo: «Tienes que elegir entre las bayonetas y yo». Tolstoy, muerto en 1910, no llegó a saber que él no fue el elegido. A continuación, Sir Shane Leslie vivió algún tiempo como un vagabundo, para más tarde meterse en política, pasar por una fase de ardiente nacionalismo irlandés, lo cual le hizo preferir la forma Shane en vez de John para su nombre, y acabar haciendo grandes esfuerzos para la total reconciliación de los irlandeses entre sí y de los irlandeses con los ingleses. Escribió biografías, poesía y varias novelas, una de las cuales, The Cantab, en 1926, tiene a dos personajes, Barón Falco y el canónigo Hensley Henson, directamente inspirados en Barón Corvo y en su acólito Robert Hugh Benson, el hermano menor de E.F. Benson, también presente en esta antología. La relación de Leslie con otro de los autores de estos cuentos únicos fue aún más directa, ya que Sir Winston Churchill era primo hermano suyo. Las madres de ambos eran hermanas. Leslie escribió también algunos libros de cuentos, uno de los cuales, Masquerades, Studies in the Morbid, 1924, lleva la siguiente dedicatoria: a la divertida alma de aquel refinadísimo escritor, Frederick Rolfe, Barón Corvo, en el Purgatorio. Pasó parte de su vida investigando fenómenos inexplicables y el resultado fue su obra Shane Leslie's Ghost Book, en 1955, en el que relataba casos reales de fantasmas y apariciones. El cuento aquí traducido, Jealousy, procede del ya mencionado volumen Masquerades, hoy del todo inencontrable. Dentro de la categoría del pecado, los celos son el peor y más terrible. Tal vez no sean el más imperdonable, pero son, sin lugar a dudas, el que menos perdona. Los celos escapan a toda definición o análisis. En la locura hay un método, en el amor un refinamiento, pero los celos no saben ni lo que es trazar un plan ni cómo ceder a tiempo. Son un torrente embravecido de recelos y de erróneas interpretaciones que nunca espera el momento propicio ni respeta cauce alguno. Son la pasión más arrolladora que conoce el ser humano, pues carece de gradaciones, preludio y convalecencia. Surgen armados de pies a cabeza, hechos y derechos, del cerebro del celoso, y no dan tregua ni a quien los incuba, ni tampoco a ser posible a su víctima. Tanto en el hombre como en la mujer conspiran para perpetrar actos tan locos como criminales que solo pueden ser perdonados, y no siempre, a aquellos que actúan cegados por la pasión amorosa. Los celos suponen la perversión del amor. Son al amor lo que las manzanas de Sodoma a la olorosa flor de azahar. Más aún diría, lo que el ateísmo a la fe o la depravación a la santidad. Y sin embargo, está demostrado que todos los grandes amantes han de bordear antes o después la cima de los celos, como todos los grandes místicos para alcanzar el divino éxtasis han de asomarse a ese escalofriante abismo que puede ser descrito como el tiempo sin Dios, es decir, el infierno, pues el cielo es Dios sin tiempo. Los celos son aún más crueles que el amor, por más que el amor ya lo sea a todas luces bastante.
El amor destruye con más frecuencia al amante que al amado, pero los celos no buscan más que la destrucción de sus víctimas. Los celos son la elefantiasis del sentimiento, el amor transmutado en lepra. Imaginad al divino y sonrosado Eros convertido de pronto en un leproso de piel blanca como la nieve. Imaginad sus irisadas alas, antes tan flexibles, costrosas y resquebrajadas como los discos de un hongo podrido. Figuraos sus menudos y delicados miembros tumefactos y llenos de pústulas, y su divino rostro sembrado de ampollas y de arrugas, y sus orejas de madreperla cuarteadas y desportilladas, y su boca abriéndose como una vieja herida en vez de como un fresco capullo de rosa. Imaginad sus ojos descomponiéndose con mirada torva en sus cavidades, y aún así no tendréis una idea cabal de lo que son los celos, ese azote de la humanidad y por lo visto también de los dioses, pues está escrito que en sus filas se encuentra más de un celoso. John Goldenhoe era celoso, pero de una respetabilidad a toda prueba. Era el enérgico y responsable director de la firma Goldenhoe Hermanos, los famosos fabricantes de sanitarios cuyos ingenios habían acompañado a la bandera y saneado los más remotos y tropicales países para sus conquistadores. Los sanitarios Goldenhoe habían ganado medallas en todas las exposiciones, desde la gran exposición de 1851, en la que un diploma firmado por el príncipe consorte le había sido concedido al director de la empresa. Productos en miniatura de la familia ornaban la famosísima casa de muñecas, minuciosamente construida por artesanos y artistas de todo el Imperio Británico, y hacían las delicias de los miembros de la realeza, tanto chicos como grandes, por el realismo de su funcionamiento. John Goldenhoe, padre, se jactaba de que el sol no se ponía nunca en los dominios de los sanitarios Goldenhoe. Pero al margen de todo esto, John Goldenhoe era un hombre celosísimo. Para empezar, era celoso en los negocios. No era solo en el ámbito doméstico donde cultivaba ese cáncer. En los demás aspectos de la vida carecía por completo de imaginación. Con una sólida posición económica se había consagrado en alma y cuerpo al bienestar de su familia y al suyo propio. No había cumplido aún 40 años y ya era el director de Goldenhoe Hermanos. Pitt fue primer ministro a los 25. John Goldenhoe era la flor de la burguesía británica y hubiérase dicho que la perfecta encarnación de la conciencia no conformista, que es una disidencia religiosa que no acepta la doctrina ni la disciplina de la iglesia anglicana establecida. Ni la banca ni la iglesia tenían cargo alguno contra él, pero en los arcanos de su corazón sí es posible que intuyese algo acusatorio contra sí mismo. Era un hombre celoso, eso era todo. Pero la sociedad humana entendía y agradecía sus celos, pues si bien constreñían notablemente su horizonte mental, le hacían sin embargo conducirse en los negocios con una honestidad sin tacha. Era celoso hasta del último cuarto de penique, tanto en la contabilidad de su firma como en la suya propia. Pero también se mostraba celoso de los afectos familiares, aunque al mundo tal cosa le pareciese un rasgo muy digno de encomio, por no decir que casi conmovedor. No toleraba verse suplantado ni por un momento en su círculo doméstico por cualquier otro miembro de su propia familia. De hecho, en su historia había una página algo turbia que solo su memoria subconsciente alcanzaba a ver reflejada en el oscuro espejo del pasado. Como primogénito, su madre le había mostrado tal adoración que sus nervios, si en algún momento llegaba a faltarles el calor de aquel sol de su hiperposesión materna, se resentían terriblemente. En cuanto que no se ocupaba de él o no lo estaba jaleando, se sentía enfermo. No solo esperaba y exigía su atención, sino también la inmediata satisfacción de sus continuos y más necios caprichos. Cuando nació el segundo hijo, fue presa de un furibundo ataque de celos. Durante los largos meses prenatales, su madre se había mostrado cada vez menos entregada a él, hasta que finalmente él fue consciente de la inminente llegada de un rival. Lleno de zozobra, sentía que toda la adoración materna se desviaba lentamente hacia otra parte, y cuando por fin llegó el hermanito se dio cuenta de que iba a quedar relegado a un segundo plano. Los celos entonces corrieron como un veneno secreto por todas sus venas y tejidos, aunque era todavía demasiado joven para saber o comprender lo que sentía y por qué. Posiblemente no era mucho más responsable de sus celos que de tener sarampión, pero fuera como fuese, esperó su oportunidad, tal vez un tanto inconscientemente, pero callado y sin desmayar.
Veía cómo tranquilizaban, fajaban, mimaban y bautizaban a su hermanito, y sentía que era más de lo que podía soportar. Fue pasando el tiempo, y el hermanito empezó a ocupar cada vez más terreno, tanto en el cuarto de los niños como en el afecto materno. Cuando cumplió 6 meses, el Benjamín pasó también por las noches al cuarto de los niños. Una niñera dormía entre los 2 hermanos mientras una mariposa de luz flotaba en una palangana de agua en medio de la habitación. Una noche, John se levantó y se encontró dando vueltas por la habitación presa del pánico. Una pesadilla se cebaba en él. Creía que el pequeño lo atenazaba hasta asfixiarlo. Una mezcla de celos, miedo y espíritu de autoconservación encendió aún más los colores del variopinto espectro de su odio. En un violento esfuerzo por liberarse de aquella obsesiva amenaza, sacó la mariposa de luz de su acuática jaula y la lanzó sobre el pequeño edredón de plumas que apenas se movía. Una ligera llama parpadeó en el aire, pero John ya se había metido de nuevo en su cama sin hacer ruido antes de que el pequeño empezase a llorar, y cuando la niñera se despertó, ya era demasiado tarde para sofocar las llamas. En vano se dio la alarma. Cuando los sirvientes apagaron el fuego, el pequeño había muerto chamuscado y asfixiado, en parte por el humo y en parte por la energía desplegada en apagar los últimos rescoldos. Un grito desgarrador se dejó oír en toda la casa, el grito de duelo de Raquel, ese grito que desde el comienzo del mundo nada ni nadie podrá nunca hacer callar, el inconsolable grito de una madre llorando la muerte de su hijo. John no tenía más que 6 años en el momento de la tragedia, pero a partir de entonces toda su inquietud se desvaneció. Las pesadillas dejaron de turbar su sueño y reanudó el curso de su vida anterior como un niño normal y bien educado. Llevada de la necesidad, su madre renovó y redobló el cariño de antaño por su único hijo. Los años empezaron a pasar sin que ya nada perturbara o ensombreciese sus vidas. La hermosa y patética madre idealizó a su hijo e hizo de él un ídolo. Él le correspondía con una adoración que en parte no era más que el reflejo de la adoración que sentía por sí mismo. Ya no había rival. Ni él tenía ningún hermano, ni ella ningún amante, y a los dos el otro les parecía perfecto. Ella nunca se atrevió a casarse con ninguno de los muchos y nada desdeñables pretendientes que aparecieron en escena tras la muerte de su marido. Los celos de John siempre fueron el motivo más que suficiente para disuadirla de tal cosa. Él dormía siempre a su lado, y ella no quería pasar ni un momento en los días y las noches en que finalmente habría de relegarle al piso de arriba. Le gustaba estar junto a él por si se daba vuelta o gritaba en la oscuridad, y no contenta con ser su niñera nocturna, se convirtió en su institutriz y nunca quiso que nadie le enseñara nada más que ella. Sus vidas llegaron a estar más íntimamente compenetradas de lo que habían estado antes del nacimiento de John. Habían sido un mismo cuerpo, ahora en la misma alma y la misma mente, y él era el elemento dominante. Parecía como si el hecho de haber tenido un hermano pequeño hubiera sido completamente olvidado. El acerto de que una madre nunca puede olvidar al hijo al que ha dado la vida se vio confirmado también en este caso, pero ella siempre vio a sus 2 hijos en el superviviente. Sin la más remota sospecha del lejano crimen, amaba a la vez a la víctima y al verdugo con un único y perdurable amor. La plasticidad propia de la adolescencia borró toda huella de su memoria. Nunca fue consciente de aquel horrible acto de piromanía infantil. Pero en los estratos más profundos de su naturaleza yacía aún petrificada la memoria de aquel hecho, como uno de esos fósiles enterrados mediante los cuales la madre tierra recuerda a los monstruos de su pasado. Y junto a aquel recuerdo silencioso, bajo la cambiante superficie del fluir de la vida diaria, yacía también el funesto dragón de los celos, pero este último nada fósil. Aunque ningún estímulo o provocación lo hicieron despertar de su sueño, allí estaba siempre acechando. Y allí había estado durante todo el tiempo en que el pequeño John había sido colegial y brillante, por cierto. Ganó demasiados premios y saboreó demasiados éxitos como para sentir la más mínima envidia o aversión por ninguno de sus compañeros de colegio. Luego estudió en un curso en la universidad, también con notable aprovechamiento, y al llegar a la mayoría de edad se puso al frente del negocio paterno. Era un fabricante nato de sanitarios, un verdadero maestro del gremio, y de hecho se reveló como el superfabricante de sanitarios del imperio. Las bañeras, cañerías, lavabos, grifos, pilas y baños de ducha eran su mundo.
aplicó no solo su inteligencia, sino lo que es más, su genio a la solución de los problemas del saneamiento imperial. Recibió una condecoración de la India y el testimonio de gratitud de un primer ministro australiano y prolongó las vidas de los miembros de la familia real más que todas las plegarias del libro de rezos dichas en su nombre. La respetabilidad ya no exigía más que una cosa más. Tenía que casarse. Su madre siempre había temido el día en que otra pasara a ocupar su puesto. Se había mantenido libre para él, pero que él se mantuviera eternamente libre para ella era más de lo que podía esperar. Había sido su niñera, institutriz, compañera de juegos, hermana y madre, y sin duda, de haber vivido en el Egipto de los Ptolomeo, había estado dispuesta a sacrificarse un poco más. Pero, afortunadamente, la conciencia no conformista se pronuncia en estos casos de un modo bastante más sano. Así que cuando John Goldenhome se casó con la hija del contable jefe de su propia empresa, ella pudo darse por satisfecha con que la dejaran quedarse como ama de llaves de la pareja. La mujer de John Goldenhome era más que bonita. Hija de un empleado al servicio de los Goldenhome que había ido escalando puestos con los años, carente de pretensiones por su linaje y su educación, agradeció el honor social que le hacían y se dispuso en cuerpo y alma a unir su personalidad y su futuro a los del señor de los sanitarios, el cual se había enamorado tanto o más del amor que ella le manifestaba como de su bella cara. Inconscientemente transfirió a su esposa todos los poderes, largo tiempo acumulados, de sus dormidos celos con los que de niño había investido a su madre. Ella, mujer de pocas luces, confundió los síntomas de los celos con los de un exceso de amor. La madre fue quedando poco a poco relegada a un segundo plano, más bajo si cabe que el de la servidumbre. Nunca emitió una queja cuando su hijo le quitaba sus sortijas para dárselas a su amada. No era robo en sentido estricto, pues se las sacaba de los dedos mientras ella estaba sentada con mirada triste, absorta en hondas cavilaciones. Se daba perfecta cuenta de que él estaba cambiando la piel de su antiguo amor por la del nuevo y sentía en su carne las punzadas del sacrificio cuando, a la noche siguiente, veía refulgir sus gemas en los dedos de la esposa. Comprendió que había sido reemplazada de un modo absoluto y para siempre, y entonces empezó a lamentar no haberse atrevido a tener más hijos por el terror que siempre le habían inspirado los extraños celos de su hijo. Pero eso sí, se había dado el gusto de malcriarlo. En cierto sentido, y si eso podía servirle de consuelo, lo que estaba traspasándole a otra era una mercancía en mal estado. El amor de John Goldenhome por su mujer abandonó pronto el sendero de la pasión para entrar en el de los celos, su inclinación más fundamental y obsesiva. Los celos son la salsa más deliciosa que pueda degustar el paladar de la mujer enamorada de aquel que ejerce los celos en su nombre, pero cuando su amor ha degenerado en tedio, y solo un resto de convención marca ya el lugar donde antaño creció el árbol encantado de la pasión, los celos florecen como yedra ponzoñosa que va recubriendo el tronco seco. Durante los 10 primeros años de su matrimonio, John Goldenhome había prohibido a su esposa que le diera hijos, en parte por un instinto de economía, en parte, aunque esto nunca lo había admitido, porque deseaba que el amor de su esposa siguiera concentrándose exclusivamente en él. Hijo único él mismo, sus planes eran tener también un hijo único hacia el final de su vida conyugal, y le parecía perfectamente adecuado y correcto establecer en lo referente a su prole tan estricta limitación. Le gustaba que tanto sentimental como materialmente ella dependiera de él, y pensaba que tal dependencia podría solo prolongarse mientras ella no tuviera ningún hijo. Que su esposa pudiera coquetear con algún admirador era algo que apenas se le había pasado por la cabeza, pero en cualquier caso no toleraba que otros hombres se sentaran junto a ella en la mesa, e incluso aquellos que mostraban la más exquisita cortesía y la más extrema parquedad en los cumplidos que le dedicaban a su mujer se veían arrojados a la calle con cajas destempladas. Al final, ni sus propios amigos ni los de ella se tomaban la molestia de visitarlos, considerándose ya bastante afortunados si él se mostraba tan solo un poco nervioso y no excesivamente impertinente con cualquier pretexto. En distintos momentos se sintió celoso tanto de la madre como de la doncella de su esposa, y ésta se vio obligada a deshacerse de ambas. Si su amor se había convertido en puros y simples celos, el de ella se había trocado en miedo. Desesperando de encontrar algún ancla para aquella ansia que aún sentía de amar algo o a alguien, dejó que una criatura cobrara vida y fuera tomando forma en sus entrañas. Pasó algún tiempo antes de que le informara a su marido de lo que se avecinaba. Cuando él tomó conciencia del hecho, toda su rareza afloró a la superficie.
Aunque seguía rondando a su alrededor sigiloso como un halcón en un corral de gallinas, no dio mayores muestras de afecto o cariño hacia ella. Su mirada parecía traspasarla y perderse en el inquietante futuro. Por interesante que pudiese ser su estado, había dejado de sentir todo interés por su persona. Su mente y su alma estaban concentradas en el hijo que iba a llegar, de quien rápidamente sintió unos celos tales que excluían incluso a la pobre madre que aún lo llevaba en su seno. El instinto de posesión paterna se reveló más fuerte que cualquier sentimiento de orgullo marital. Como padre del niño que estaba en camino, demandaba comprensión y alabanzas, y finalmente se metió en la cama esperando recibir visitas, obsequios y, llegado el momento, felicitaciones. A John Goldenhoe sus pensamientos lo llevaban muy lejos. La ocasión era sin duda de una solemnidad poco frecuente. Era posible que un futuro director de Goldenhoe Hermanos descendiese en breve a la tierra. Si el hijo era un varón, ¿qué panorama se abría ante el que había de ser su heredero y sucesor? En los círculos políticos ya se había considerado seriamente la posibilidad de dar carta de nobleza a los sanitarios, y si los sanitarios, como la cerveza, los astilleros y las tachuelas, habían de tener su título nobiliario, ¿acaso habría alguien más idóneo que John Goldenhoe? Para el hombre de la calle, la era de los sanitarios guardaba una perfecta sincronía con el ascenso y prestigio de la gran firma, y cada vez que el nombre de John Goldenhoe era mencionado, el pulso de todo fabricante de sanitarios del imperio latía con más fuerza. Era un heredero de su futuro título nobiliario lo que veía en su imaginación. Por más que se lo ponderaba, no conseguía hacer ver a su mujer el cuidado, la reflexión y el aislamiento que debían rodearla ante un acontecimiento de semejante importancia. Aburrida y apática, ella esperaba esos días, esas semanas de lasitud y melancolía que son el preludio de la maternidad. La obligó a instalarse en una habitación al final de un pasillo donde él sentó sus reales, dedicándose a interceptar los regalos que le enviaban o los amigos que iban a verla y a robarle al médico más tiempo de sus visitas que la paciente misma. Se sentía investido de una nueva importancia y exigía en casa la misma reverencia que recibía en el mundo de los sanitarios. Cualquier atención que ella recibiese se la tomaba como una ofensa a su persona, pues en un retorcido proceso mental deseaba ser el destinatario de todas ellas. El hijo era suyo y sentía cómo un incontenible instinto de posesión bullía bajo aquel sentimiento de pomposo orgullo. Ansiaba la rápida disolución de la pareja, que llegara finalmente el momento en que pudiera coger al hijo en sus brazos y mostrarle al mundo que era suyo y solo suyo. La ocasión se presentó inesperadamente, pues ni el médico ni la enfermera se hallaban en casa cuando los prematuros gemidos de su esposa sacaron a John Goldenhoe de su sueño. Se levantó y corrió a la habitación en la que estaba confinada. Tropezó 2 veces y tardó unos momentos en encender la luz. Y se quedó horrorizado al ver que ya era tarde. El niño había nacido. Se lanzó al timbre para dar voz de alarma y pedir asistencia médica, pero dudó. Corrió de nuevo junto a la cama y cogió al recién nacido para pasarlo a la cuna tapada con las mantitas que lo estaban esperando. Era un varón, y un feroz estallido de orgullo y satisfacción eclipsó cualquier preocupación que hubiera podido sentir por la madre, que yacía callada y jadeante, exhausta por los dolores del consumado parto. Era un varón, eso era lo importante. Goldenhoe Hermanos se vería perpetuada por los siglos de los siglos. Visiones de un alcance cósmico relampaguearon en su cerebro durante aquellos breves segundos. Miró al pasado, remontándose a la fundación de Goldenhoe Hermanos, por no decir que al comienzo del mundo, y luego miró al futuro y vio la firma majestuosamente instalada a todo lo largo y lo ancho del planeta. Allí donde no se conociera el nombre de Goldenhoe es que la civilización lisa y llanamente brillaba por su ausencia, así de sencillo. Si la imaginación hubiese sido uno de sus atributos, su mente habría visualizado la firma con atuendo bíblico, firmando el contrato de las cañerías de Babel. Pero su orgullo social y personal era más que suficiente para que, al alzar al infante en sus brazos y pasarlo a la cuna, dijese entre dientes: John II Lord Goldenhoe. Lo tapó con las mantitas y se volvió al timbre. Con el dedo puesto ya en el interruptor, dudó otro instante. Su mujer profirió entonces un gemido desgarrador.
Hasta ese momento ni siquiera había reparado en que también se encontraba allí. Una vez más, su cerebro se proyectó hacia el futuro iluminándolo con tintes sombríos. Vio su restablecimiento, el triunfo materno, su afán posesivo por el niño, tan íntimo y absorbente, tal vez como la devoción que su madre había sentido por él mismo. Y los celos lo hicieron estremecer. Era su hijo, y no quería que los tiernos cuidados maternos debilitaran el fuerte y perdurable vínculo que ha de existir entre padre e hijo. Miró la cuna del recién nacido. En un pasado remoto, de hechos ya enterrados y pensamientos fenecidos, recordó una cuna idéntica a aquella. Tuvo, como en un sueño, la sensación de una existencia anterior, de sucesos clandestinos pero muy lejanos en el tiempo. No recordaba las circunstancias, pero la visión del niño en la cuna lo llenó de un vívido y feroz deseo de desembarazarse de algo. Los celos que lo abrazaban pedían sangre. Clavó la mirada en su esposa y un destello de envidia asesina coloreó hasta la mismísima retina de sus ojos. No podía soportar que el éxito, la alegría y la satisfacción del nacimiento del niño redundasen en pro de ella. Habría querido matarla, arrojar la mariposa de luz sobre las sábanas si hubiese tenido la certeza de que éstas se habrían alzado en una llama envolvente y devoradora que la destruyera. Su dedo se cernía aún sobre el timbre sin apretarlo. No se había dado la alarma y por su mente artera y frenética cruzó la idea de que si esperaba un rato tal vez ella muriera por propia consunción. Seguía sin recobrar el conocimiento, tal vez no lo recobraría nunca. Estaba de pie, inmóvil, con el interruptor del timbre entre los dedos. Ella exhaló otro profundo gemido y se revolvió impotente en el lecho como pidiendo ayuda. Él comprendió que estaba expirando lentamente, víctima de la hemorragia. El recién nacido no lloraba y lo único que tenía que hacer era quedarse allí en vigilante espera hasta que llegara el momento oportuno y entonces tocar el timbre. Lo encontrarían junto al lecho de su esposa, luchando por salvarla, ejemplo perfecto de marido desconsolado y torpe que llora tan sensible pérdida. No tenía más que calcular lo que tardaría en llegar el médico para que pareciese que se había hecho todo lo humanamente posible, pero que, pese a todo, la mano del Señor se había alzado contra el buen hermano Goldenhoe, tan dichoso y tan próspero en todos los demás aspectos de la vida. En su fuero interno iba ya dictando las notas que habrían de salir en la prensa local, en edificante panegírico de su difunta esposa y sentido pésame para sí mismo. Su dedo tembló un instante sobre el timbre. Esperó aún un poco más. Un primer estertor se había ya escapado de la desnuda garganta de la agonizante. Su maltrecho cuerpo empezó a arquearse hacia arriba y hacia abajo como un barco sin timón. Luego quedó inmóvil y pareció hundirse como un cadáver bajo las revueltas ropas de la cama. Con dedo firme, John Goldenhoe pulsó resueltamente el timbre eléctrico. Toda la casa se puso en pie, pero aún transcurrió media hora antes de que el médico, terriblemente nervioso, hiciera acto de presencia. Confiadamente había profetizado el parto para la semana siguiente. Pero en el interín, doncellas histéricas le habían dado friegas en las manos a la embarazada para que entrase en calor y vertido coñac en su boca helada. El doctor le tomó el pulso, se volvió al recién nacido, lo cogió en brazos y empezó a examinarlo con una expresión de creciente ansiedad. John Goldenhoe se había retirado para dejar que la profesión médica diera la absolución a su obra. Regresó a sus aposentos y allí esperó el primer parte. Llegaron unas enfermeras y el médico convocó a varios de sus colegas. Por lo visto, la madre se debatía entre la vida y la muerte. Transcurrió una hora. El médico, con rostro demudado, se presentó a la puerta de John Goldenhoe. «Siento tener que darle malas noticias». John Goldenhoe alzó los ojos poniendo cara de resignada desesperación. Pobre esposa mía,
exclamó, y se cubrió la cara con las manos entre fingidos sollozos. El médico le puso la mano en el hombro y añadió: «Me alegra poder decirle que su esposa vivirá, aunque sea salvado por un verdadero milagro». John Goldenhoe se irguió en su asiento. «Pero, ¿cuál es entonces la mala noticia?», preguntó con un hilo de voz. «El niño ha muerto. Ha debido de nacer una hora antes de que yo llegara, pero nadie le anudó el cordón umbilical y ha muerto desangrado. Si yo hubiese podido llegar media hora antes». Y dicho esto, se marchó. De Sir Shane Leslie, traducción de Alejandro García Reyes. Celos. Un agregado que me resulta fundamental. Javier Marías cuenta, en el prólogo de este libro, que uno de los cuentos y uno de los autores es apócrifo. Es decir, el autor y la biografía son inventados por Javier Marías, que no es el traductor, sino el creador, el escritor del cuento. Pero no dice cuál. Por lo tanto, uno de los 3 cuentos que acabo de narrarles en el episodio de hoy podría ser el cuento apócrifo. ¿O no? Ustedes verán. Me parece genial su decisión y deliciosa la metáfora. ¿Qué es real? ¿Qué es ficción? ¿Quiénes somos en realidad? ¿Y qué significa la palabra realidad cuando justamente de lo que hablamos es de ficción, de imaginación, de literatura, de arte? ¿Cuáles historias que nos contaron y nos contamos sobre nosotros mismos son reales y cuáles son apócrifas, inventadas? ¿Quién es ese a quien llamo yo? ¿De qué cosas en mi vida soy autor? Como dije al comienzo de este episodio, tengo miles de preguntas, no tengo respuestas. Tengo, como cada semana, cuentos para contar. Nos encontramos, primero Dios, como dicen aquí en México, en el próximo episodio.